Hola, queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga con toda bendición del cielo. Aquí estamos comenzando este, este tiempo eh, con la idea de poder estudiar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ver también eh, los, el marco histórico de los libros de la Biblia también. Y bueno, eh, hemos decidido comenzar en esta oportunidad con el libro de los Hechos de los Apóstoles, los comienzos de la iglesia primitiva. Eh, Antes de continuar, les digo que, bueno, pueden ahí conectarse, mandar el saludo. Aquí estoy para saber los que están conectados. Después le voy a mandar el saludito. Pero vamos a comenzar en esta noche esta serie de estudio de este libro, eh, basado en unos escritos del hermano Weldon Viertel, reconocido misionero bautista y también licenciado y doctor en teología. Así que primeramente vamos a pedir la bendición de Dios para comenzar el estudio de esta noche. Padre, venimos delante de tu presencia, necesitados de ti, Señor. Nos humillamos sabiendo que sin ti no somos nada. Padre, y queremos en esta oportunidad venir delante de ti para que nos guíes a toda la verdad tuya, que es tu bendita palabra. Señor, queremos ser dirigidos a toda la verdad por tu Espíritu Santo. Señor, y al comenzar el estudio de este libro queremos que tú nos ilumines. Bendice a todos los que están viendo, todos los hermanos y amigos que están viendo, que pueda ser todo esto que vamos a hablar de edificación. Gracias, Señor, la gloria sea para ti.
En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a ver en este primer día de este estudio, vamos a ver la parte introductoria del libro. Y ustedes saben que el libro de Hechos continúa el relato del movimiento cristiano primitivo durante un periodo de 30 años después de la muerte de Cristo aproximadamente. Este periodo presenció el crecimiento rápido del cristianismo tanto en el número como en la expansión territorial. Y a medida que el número aumentaba, también los creyentes iban desarrollando una estructura organizacional de la iglesia, ¿no es cierto? O sea, comenzaron los hermanos a organizarse. Surgieron también, aparte de que comenzaron a organizarse, surgieron también nuevos problemas y fueron necesarios nuevos tipos de ministerios para poder llenar las necesidades de los hermanos que se iban añadiendo a la iglesia. Ahora, también las tensiones raciales se incrementaron porque a medida que la gente de diferentes naciones se unían al reino de Dios, ¿no es cierto?, se iban produciendo problemas de relaciones entre las etnias. Y bueno, todo esto tuvo que enfrentar la iglesia, y Hechos registra el relato de cómo la joven iglesia enfrentó y resolvió los problemas que amenazaban destruir esa comunión que había comenzado e impedir que la misión y la comisión que Dios le había dado a los apóstoles se cumpliera. Como ustedes saben, Jesús en repetidas ocasiones le encomendó a sus seguidores la tarea de hacer discípulos yendo por todo el mundo. Y el libro de los Hechos comienza con la última aparición del Señor a sus discípulos después de la resurrección y sus instrucciones finales concernientes al poder y a la obra del reino de Dios. Ahora, en las instrucciones que Jesús le da a los apóstoles, el reino debía ser establecido en la tierra al dar los discípulos testimonio de Jesús como el Mesías, con la ayuda y a través del Espíritu Santo. El reino experimentó un crecimiento asombroso durante el primer cuarto de siglo después de la muerte de Jesús. Pero vamos a ver nosotros en el libro de Hechos que Lucas, que es a quien se considera el escritor del libro, Lucas no registra todos los detalles de la expansión del reino, pero sí algunas claves. Y hoy quería que viéramos una de esas claves. ¿Saben cuál es una de esas claves? Una de esas claves es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue clave para la expansión del Evangelio por dos razones. La primera razón es que el Espíritu Santo había caído y había llenado de poder a cada discípulo para que pudiera dar un testimonio efectivo del Evangelio. Y la segunda razón es que los judíos de 10 provincias y regiones romanas y de 5 regiones fuera del Imperio Romano estaban presentes para escuchar el Evangelio en esa oportunidad. Lucas no indica si aquellos que estuvieron presentes en Pentecostés llevaron el Evangelio
Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Egipto y Cirene. Yo les voy a mostrar ahora un mapa de estos lugares porque es importante que puedan ustedes después ver los mapas en sus casas. Busquen en el mapa del mundo antiguo. Bueno, aquí tenemos nosotros, recién le dije yo que de 5 regiones fuera del imperio, y las 5 regiones fuera del imperio serían las siguientes: la Mesopotamia, Media, Partia, Elam y Arabia. Bueno, Lucas, como decía recién, afirma, puede, puede ser que algunos se hayan quedado en Jerusalén de estas personas, pero Lucas afirma acerca de unos hombres de Cirene y de Chipre. Fíjense dónde está Cirene, al norte de África, y de Chipre, la isla de Chipre, para que puedan ver ahí, que algunos de ellos que fueron esparcidos desde Jerusalén por la persecución que surgió en el caso de Esteban, fueron a Antioquía y dice y predicaron a los griegos. Vamos a ver este pasaje, ya después volvemos al mapa. Hechos 11, 19 y 20. Dice ahí la palabra de Dios: lo siguiente. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. La iglesia, vamos a hablar un poquito de la iglesia en Roma, porque la iglesia en Roma en realidad no comenzó con la llegada de Pablo, que fue recién en el año 60 después de Cristo, sino que aparentemente en Jerusalén, en ese momento de la llegada del Espíritu Santo, había también personas de Roma, de Cirene y de Chipre, como vimos recién, y aparentemente estas personas que estuvieron allí presente en la predicación del Evangelio del día de Pentecostés, probablemente son los que al volver a Roma son los que comenzaron la iglesia allí. No es mucho lo que se conoce en cuanto a los comienzos de la diseminación del Evangelio por la zona oriental del Imperio Romano, o sea, hacia el lado más de Asia, ¿no es cierto? En la zona oriental del Imperio Romano. Hechos 2, 9 menciona que algunos mesopotámicos, ya lo vamos a leer ese pasaje, pero le quiero decir lo siguiente: menciona que algunos mesopotámicos y ciudadanos de 3 naciones al este y al sur de Mesopotamia, Partos, Medo y Elamita, que ahí lo pueden ver ustedes, Partos, Partia, Media y Elam, ¿no es cierto?, de esos lugares, estaban presentes en Jerusalén y escucharon el Evangelio en el día de Pentecostés. También dice que estaban presentes algunos árabes. Ahí abajo ustedes pueden ver Arabia, ¿no es cierto?, en el mapa. Y la mayoría de las provincias romanas que se mencionan en Hechos 2, 9 al 11. Vamos a leer este pasaje, Hechos 2, 9, 11.
que dice lo siguiente: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Ustedes pueden ir fijándose en el mapa si quieren ahí. A ver, vamos a verlo. Dice de Panfilia, de Capadocia, fíjense, de Cilicia, Galacia, todas esas zonas, había en ese tiempo personas de esos lugares en Jerusalén. Aunque el libro de Hechos no sigue estrictamente la expansión geográfica de la iglesia, conviene siempre que sigamos los mapas. Después ustedes, como les decía recién, pueden ver con los mapas estos lugares y ubicar estas zonas mencionadas. Pero parece ser que el autor del libro de Hechos combina tanto la geografía y los temas más importantes para formar la estructura básica de su libro. Vamos a ver ahora los temas principales que se hablan en el libro de Hechos. Los temas de Hechos. Los temas principales. Tenemos nosotros allí, pueden ver, ¿no es cierto?, lo siguiente. De los capítulos 1 al 5 tratan primordialmente de la conversión de los judíos en Jerusalén y con el movimiento dominado por el elemento hebreo. Luego, de los capítulos 6 al 12, podemos ver la conversión de judíos helenistas o griegos y la diseminación del evangelio en Samaria. Del capítulo 13 al 15 podemos ver la extensión del evangelio entre los gentiles en las provincias más allá de Palestina y Siria, pero el enfoque sigue en las sinagogas. Del capítulo 16 al 20 podemos ver el cambio de énfasis pasando de los judíos a los gentiles y a la autoexclusión de los judíos, que en definitiva se vuelven a su religión. Disminuye así la conexión con la sinagoga cuando el evangelio llega a Macedonia, a Acaya y Asia. Y del 21 al 28, estos capítulos reflejan el punto culminante entre las tensiones entre los judíos y gentiles, el rechazo del apóstol Pablo y de su misión a los gentiles por parte de los judíos, y el cambio de corazón de Pablo hacia los gentiles en Roma. Quiero destacar, ahí arriba ustedes pueden ver, el tema central del libro de Hechos es la relación entre los judíos y los gentiles dentro de la iglesia. La relación entre los judíos y los gentiles dentro de la iglesia. Bien. Podemos ver lo siguiente también en las dos divisiones principales de la literatura del Nuevo Testamento. Son los evangelios y las epístolas,
estas son las dos divisiones principales, los evangelios y las epístolas. Los evangelios nos anticipan a la iglesia, nos anticipan la iglesia, ¿no es cierto? Mientras que las epístolas escritas nos muestran a nosotros cómo ya están en funcionamiento las comunidades, ya existen en los diferentes lugares. Y el libro de los Hechos lo que hace es enlazar la iglesia en tiempo de Jesús y de los apóstoles con la iglesia recientemente formada que se describe en las epístolas. Y aunque Hechos presenta un resumen histórico del crecimiento de la iglesia primitiva, la clase de historia presentada no es como ocurre en los días de hoy con la iglesia en el siglo XX. El primer título del libro fue Los Hechos de los Apóstoles, y este título se puede fechar este título alrededor de del año 150 después de Cristo. Ahí se le puso y se le dio el nombre a este libro. Sin embargo, el contenido del libro de Hechos no concuerda estrictamente con este título, ya que no se registran acciones de todos los apóstoles, sino de algunos de los apóstoles. Por ejemplo, tenemos, las actividades de Pedro, que dominan la primera parte del libro, y las actividades de Pablo dominan la segunda parte del libro de Hechos. Los demás apóstoles reciben poca atención en este libro, aunque también hubo una iglesia que se formó en Egipto en una fecha temprana. No se hace ninguna mención de su origen en Hechos. O sea, hubo una iglesia en Egipto que esa iglesia de Egipto no se nombra en el libro de los Hechos. Y estrictamente hablando, podemos decir que Hechos no es tanto la historia de los apóstoles, sino más bien la historia de la iglesia primitiva. El autor de Hechos nombra a los apóstoles en el capítulo 1:13, pero con excepción de Pedro, Santiago y Juan, ninguno de ellos es mencionado otra vez. Lo voy a leer de acá. Capítulo 1 de Hechos, versículo 13, dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Como decía recién, entonces, con excepción de Pedro, Santiago y Juan, ninguno de los demás es mencionado otra vez en el libro de los Hechos. No nos cuenta tampoco el libro qué le sucedió a Pedro después de Hechos 12:18, porque aparentemente Pedro fue a Roma y dado que ocurrió esto, ¿no es cierto?, Santiago, el hermano del Señor, llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces, este hecho da como la pauta de que Pedro ya no estaba en Jerusalén, ya que, vuelvo a decir, Santiago, hermano del Señor, es el que se constituye en el líder de la iglesia en Jerusalén. El autor también deja sin respuestas algunas preguntas en cuanto a Pablo. No nos cuenta
de muchas de sus actividades más importantes, no menciona las actividades literarias del apóstol y el desenlace de su juicio bajo el gobierno de Nerón. El libro de Hechos es importante porque, vuelvo a decir, es el enlace entre las actividades de Jesús y las iglesias que establecieron los apóstoles. Ofrece además un trasfondo a las epístolas de Pablo, lo que las hace más fáciles de comprender. Teniendo de trasfondo el libro de Hechos, podemos comprender nosotros más las epístolas escritas por Pablo. Vamos a ver los argumentos que se dan acerca de la autoría del libro por parte de Lucas. O sea, argumento a favor de que Lucas fue el autor del libro. El autor indica que había escrito un tratado previo, dice en Hechos 1.1, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Tanto el Evangelio de Lucas como los Hechos están dirigidos a Teófilo y contienen fuertes similitudes de lenguaje y estilo. Hechos es una continuación de la narración acerca de Jesús en Lucas. Si ustedes ven el final del libro de Lucas y luego ahí nomás comienzan a leer el primer capítulo de Hechos, se van a dar cuenta que es como una continuación de ese libro. Vamos a leer, por ejemplo, en 10:17, a ver, un segundito. Zarpando pues de Troas, el 11 del capítulo 16, vinimos, entonces ahí se incluye, ¿no es cierto?, el escritor, vinimos, dice, con rumbo directo a Samotracia. Ese versículo, el versículo 11 nos habla a nosotros de que el autor estaba incluido dentro de los movimientos que Pablo hacía de los viajes, ¿no es cierto? Entonces, hay otros versículos más, ya los vamos a ver, pero yo quería que dejemos aquí, vamos a continuar el próximo miércoles. Vamos a terminar con la introducción y vamos a entrar de lleno al estudio del libro. Espero que haya sido de edificación. Luego ustedes pueden ir con la vista viendo los primeros capítulos que vamos a entrar a ver luego, pero vamos a ir terminando en este día, solamente dejándoles esto y que deseo que sea de edificación para todos. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias en este día por poder ver tu palabra, el estudio de este libro que nos muestra cómo vivieron nuestros primeros hermanos, cómo comenzaron a testimoniar de ti, Señor. Ayúdanos para que esto también pueda ayudarnos y pueda inspirarnos a nosotros para poder ser la iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Gracias, Señor, te alabamos
y te adoramos y te agradecemos por la obra que viniste a hacer y porque viniste a traer el reino de Dios a esta tierra para salvarnos e incluirnos en él. Te bendecimos, Dios eterno, y te damos las gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que están viendo en este momento, que puedan ser bendecidos en sus hogares y en sus casas, y guárdales. Gracias, Padre, por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles.